Ujú. Bueno, qué difícil. Ok, entonces, a ver, vamos a ver este sistema. De pura casualidad, ¿llevas algo? Ok, ¿en qué parte vas? Ok, ok, no te preocupes. Entonces, estamos en el tema de contemplar un equilibrio de intercambio de electrón como un equilibrio principal. En este caso es el equilibrio de dismutación. El yodo molecular es un anfodito inestable, es decir, reacciona consigo mismo para producir yodo en sus estados de oxidación -1, es decir, yoduro, y yodo 5, que es en la forma de el oxoanión IO3 menos. Entonces, nos pide trazar el diagrama aproximado de potencial condicional en función del pH para los sistemas de yodo 0, es decir, yodo molecular, yodo 5 y yodo 0, yoduro, en una misma hoja de papel milimetrado, con indicación de los equilibrios y desarrollo de sus ecuaciones. Ok, o sea, colocar todo el proceso. Um, pues nos dan los potenciales estándar de estos pares. Nos pide, y bueno, ya después nos habla del proceso de dismutación, tal cual. Bueno, entonces, espérame, déjame conecto mi pizarra. Um, ahí Entonces, a ver, rápidamente, vamos a recordar algunas cosas de la uno que vamos a usar para la 2. Entonces, vamos a colocar bueno, más bien vamos a escribir primero esas semireacciones. Entre IO3 menos, que se reduce a yoduro y menos. Entonces, no, perdón, a yodo. Este es yodo. Entonces hay que balanzar esta semireacción según lo que aprendimos en General 2 para procesos de intercambio de electrón. Se coloca un coeficiente estequiométrico de 2 antes del IO3 menos para cumplir con balance de materia en átomos de yodo. Después se agregan 6 moléculas de agua del lado de productos para cumplir con balance de materia en oxígenos y 12 protones del lado de reactivos para cumplir con balance de materia en átomos de hidrógeno. Y por lo tanto, para cumplir con un balance de carga habría que añadir 10 electrones. Entonces, listo, ahí está la semireacción balanceada. Este par, el par IO3 menos, es decir, yodo 5, yodo, tiene un potencial estándar de 1.2 volt. La siguiente semireacción es entre el yoduro. Hay que añadir un coeficiente estequiométrico de 2 antes del yoduro y agregar 2 electrones del lado de reactivos para cumplir con balance de carga. Este par redox, el yoduro, tiene un potencial estándar de 0.6 volt. Ok, estos pares vamos a colocarlos en una escala de predicción de reacciones de potencial estándar. ¿Sí? Vamos a colocar a los dos pares redox. El par más oxidante tiene un potencial de 1.2. ¿Quién sería el agente oxidante y quién es el agente reductor para este primer par?
yodo molecular o yodo 5. Ajá, ese, ¿no? Yodo, él es el reductor. Y por lo tanto, IO3 menos, que es el agente oxidante, ¿no? Entonces ahí tenemos el agente reductor, se coloca arriba del potencial estándar, y perdón, oxidante, y el agente reductor por debajo de ese valor de potencial estándar. El oxidante predomina arriba y hacia valores de potenciales más grandes que su potencial estándar, y el reductor predomina abajo y hacia valores menores a su valor de potencial estándar. El siguiente par, que sea 1.6, tenemos al par. ¿Quién sería el agente oxidante y reductor del siguiente par? Reductor el yoduro y el molecular el yodo 0. Nuevamente, pues oxidante predomina arriba y a la izquierda, reductor abajo y a la derecha. Podemos notar que el yodo molecular es un anfolito. Tiene una dualidad. En el primer par de redox actúa como un oxidante y en el segundo par actúa como un reductor. Entonces por eso es un anfolito, tiene ese doble papel. Y recordar que en este tipo de escalas una reacción espontánea se evidencia con una recta de pendiente positiva. Es decir, que si yo de alguna manera planteara la reacción del yodo consigo mismo, esta pendiente negativa es una reacción no espontánea. Por lo tanto, en tales condiciones, el yodo es un anfolito estable. ¿Qué quiere decir estable? Que no reacciona consigo mismo. No reacciona consigo mismo. Es una especie estable, tiene una especiación química. Ok, este, ahora, vamos a plantear esa posible reacción, nada más vamos a plantearla. Es decir, habría que combinar las dos semireacciones, esta de aquí, con la de yodo-yoduro, tal que se muestre la reacción entre el yodo. Entonces voy a invertir la semireacción de tal forma de que el yodo esté en los reactivos y la siguiente semireacción la voy a tomar así tal cual. Voy a sumar estas dos semireacciones, pero el número de electrones intercambiados es distinto en cada semireacción. Por lo tanto, tengo que hacer una multiplicación de alguna reacción. Por ejemplo, esta si la multiplico por... ¿por qué número? Por 5, ¿no? Si esta semireacción la multiplico por 5, me va a arrojar 10 electrones intercambiados, que serán los mismos que en la semireacción de arriba. Entonces, voy a hacer eso. Si multiplico por 5, entonces 10 moles de electrón reaccionan con 5 moles de yodo molecular para reducirse a 10 moles de yodo. Entonces, ahora sí, estos 10 electrones se cancelan con estos otros 10 electrones. Entonces, esta la voy a, bueno, la voy a dejar ahí. Y voy a sumar esas semireacciones. Me va a resultar lo siguiente: un mol de yodo
más 6 moles de agua más 5 moles de yodo para producirse 12 moles de protón más 2 moles de IU3 menos de yodo 5 más 10 moles de yoduro. Miren, puedo sumar este mol de yodo con estos 5 moles de yodo, de tal forma que me queden 6 moles de yodo más 6 moléculas de agua y lo demás queda tal cual, así tal cual, ahí está. Esta sería la reacción de dismutación. Esta sería la reacción de dismutación. Dismutación. ¿Quién está dismutando? El yodo cero, es decir, yodo molecular. Que ya vimos que esta reacción no es espontánea, es decir, está muy poco desplazada hacia reactivos, productos, perdón, y está totalmente desplazada hacia la estabilidad del yodo molecular. Pero esto es cualitativo. Vamos a calcular la constante de equilibrio para este proceso de dismutación. ¿Cómo calculamos constantes de equilibrio en procesos redox? Sí, sí, claro. Exacto, exacto. Nada más que le falta algo a esa fórmula. Eh, Tendría la siguiente forma. 10 y justamente la diferencia que tú mencionas. El potencial del sistema del agente oxidante menos el potencial, en este caso son potenciales estándar, del agente reductor de la reacción. Ay, salí mal. Entre 0.06, pero esto va a estar multiplicado por n. Y n es el número de electrones intercambiados, no en las semirreacciones, sino en el proceso global. ¿Cuál sería el valor de n para este sistema? Más bien el 6, pero 10, ¿no? Este son 10, que son los que se restaron. Ajá, los intercambiados en el proceso global. ¿Sí? Entonces, n para esta constante de dismutación tiene un valor de 10. ¿Cuál sería el valor del potencial del agente oxidante y cuál sería el valor del potencial del agente reductor? A ver, a ver, en la escala, tal vez en la escala. Entonces, del oxidante, ¿cuál me dices que es? No, estamos planteando esta reacción, ¿no? Bueno, ya sea que la veamos en esta forma o aquí. Aquí está la reacción. Este yodo que es un agente oxidante o reductor. Oxidante. Entonces, el potencial del agente oxidante de la reacción es 0.6. ¿No? Y este yodo está haciendo la función del reductor de la reacción. Entonces, el potencial es 1.2 volts. ¿Vale? No te preocupes. No, de hecho, o sea, hago esto con toda la intención del mundo de que quede eso. Vale.
Ok, entonces, ¿qué valor nos da si hacemos esa sustitución? A ver, es posible, a ver, déjame calcular. Sí, sí es un resultado posible. A ver, es 0.6 menos 1.2 por 10 entre 0.06. No, sí, sí da un valor este. Nada más la potencia. Ajá, calcula esto y dejamos la base 10. Menos 100, ¿no? 10 a la menos 100. Y pues este valor de constante es, esta KD es mucho menor. Ay, perdón, esa no es mucho menor, pero mucho menor que uno. Cuando tenemos este caso, pues la reacción no está para nada desplazada hacia productos, totalmente desplazada hacia reactivos, ¿no? Y se confirma lo que habíamos analizado en la escala de predicción de reacciones, que no era un proceso espontáneo, ¿no? Lo evidenciamos con la constante de equilibrio, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Ok, entonces, ahora sí vamos a meterle a la analítica 2. Para este sistema tenemos que tratar semirreacción por semirreacción, ¿ah? Vamos a usar primero esta semirreacción entre yodo 0 y yodo 5. La voy a poner en el sentido de la reducción. No puede ser en cualquier sentido, nada más que usualmente pues siempre trabajamos con equilibrios de reducción, entonces nada más por eso lo hago. Lo pude haber dejado como anteriormente estaba, pero es más común trabajar con esta, en este sentido. Entonces, a ver, el primer paso de 5 que yo enuncio para construir un diagrama de zonas de predominio, en este caso de Purvé, es construir un esquema de reacción. En ese esquema de reacción vamos a señalar al equilibrio de interés, que es este proceso de intercambio de electrón, y evidenciar los equilibrios colaterales. En este caso, a ver, déjame ver, creo que
Ok, en este caso no hay equilibrios colaterales sobre el... espérate, me traje, esta no es la reacción, me traje la dismutación, espérame, perdón. Pensé que era la semirreacción entre yodo 5 y yodo, me traje la de dismutación. La semirreacción es esta sí es. Déjame coloco otra vez los 10 electrones. Entonces, y la voy a poner nuevamente en el sentido de la reducción, es decir, de acá para acá. Ahí está, ahora sí es la semirreacción entre yodo 5 y yodo 0. Entonces, no hay equilibrio colateral ni sobre el yodo, ni sobre el yodo 5, pero sí hay una dependencia del pH que podemos observar aquí en la semirreacción balanceada. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener más bien una función que nos describe el potencial condicional de este sistema, que es yodo 5, yodo 0, y que está en función de la concentración del protón o del pH, que es la variable experimental que se maneja. Entonces, aquí vemos esa dependencia del equilibrio con respecto al pH. Entonces, el paso número 2, en este caso, pues es definir una ecuación de Nernst para este equilibrio. Entonces, a ver, escribimos la ecuación de Nernst, potencial de equilibrio es igual al potencial estándar del par, yodo 5, yodo 0, es decir, yodo, más 0.06 entre el número de electrones intercambiados en la semirreacción, que es de 10, por el logaritmo del cociente de concentraciones de todas las especies que participan del lado del agente oxidante. Ya quedamos que el agente oxidante es el yodo 5 y el agente reductor es el yodo. Del lado del agente oxidante tenemos al protón, colocamos su concentración elevada a su coeficiente estequiométrico. Estos son electrones. Por la concentración del agente oxidante, que es el yodo 5, elevado a su coeficiente estequiométrico, que son 2. Entre la concentración del yodo molecular, que es el agente reductor, el agua no se inserta en este tipo de expresiones. Ok. En este momento, este potencial depende de tres cosas: de la concentración del agente oxidante, de la concentración del agente reductor y de la concentración del protón. Es decir, es una función de tres variables, de tres concentraciones distintas. Pero me interesa una función de una única variable, que es el pH. Por lo tanto, voy a hacer una suposición, voy a hacer una hipótesis. Voy a suponer que la concentración, voy a suponer que este cociente de concentraciones sea igual a 1. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque si no hago esta suposición, no puedo conseguir esta función. Entonces es una hipótesis de trabajo. Y aparte en la analítica 1 ya nos dedicamos a ver cómo varía el potencial con respecto a la concentración del agente oxidante y reductor. Y de hecho en la 1, aunque no lo comentaran los profesores, suponíamos esta concentración, la del protón, igual a 1 molar, y nos deshacíamos de esta variable para centrarnos nada más en la concentración del agente oxidante y reductor. Ahora vamos a hacer lo contrario. Entonces, si suponemos ese 1, nos va a resultar lo siguiente. Ajá, ajá, ajá. Pam, 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 pam. Nada más por paz mental voy a pintar ese 1, el resultado de esta hipótesis. Entonces, voy a hacer un cambio de variable. La definición de pH es la siguiente: pH es igual al menos logaritmo de la concentración del protón. Esa es la definición de pH. A esta expresión la voy a multiplicar por menos 1.
de ambos lados. Me resulta lo siguiente: menos pH es igual al logaritmo de la concentración de H más. El siguiente paso es despejar la concentración de H más. Me estorba este logaritmo, lo quito elevando toda la expresión a la 10. Menos pH es igual a la concentración de H más. Y este es un cambio de variable que utilizo yo mucho en las clases. Para que se me olvidó, en este momento este ya es un potencial condicional, porque depende únicamente del pH del medio. Ahora, voy a hacer el cambio de variable, aquí donde tengo la concentración de H más, voy a sustituir 10 a la menos pH. Entonces ahí voy. Aquí donde tenía la concentración del protón, ya me voy a deshacer del 1, voy a sustituir 10 a la menos pH. ¿Cómo simplifico el término logarítmico? Tengo que multiplicar exponentes. Entonces, logaritmo, la base se conserva, multiplico exponentes. 12 menos pH, pues es menos 12 veces el pH. De una vez hago el cociente de 0.06 entre 10, que es 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3, ¿no? Este cociente. El potencial estándar del yodo-yoduro, yodo 5, es 1.2. Lo voy a sustituir de una vez. 1.2. Y este ya es una función que me describe el potencial condicional en función del pH. Sigo simplificando. El logaritmo de 10 es 1. Puedo bajar todo el exponente a multiplicar. Entonces esto se conserva. Más 6 por 10 a la menos 3 se conserva. Logaritmo de 10 es 1, bajo la potencia, menos 12 veces el pH. Hago esta simplificación. 6 por 10 a la menos 3 por menos 12 es menos 0.072 pH. Potencial condicional es igual a 1.2. Y listo. Esta ya es una función que me describe el potencial condicional en función del pH para el par yodo 5 y yodo 5, perdón, yodo 5, yodo 0. Y listo. No sé si tengas alguna duda, Maritza. ¿En qué parte? Ah, es gráficamente. Nos falta todavía un equilibrio, ¿vale? Ok. El otro equilibrio es sencillo porque no hay condicionalidad química con respecto al pH. A ver, vamos a ver. A ver, esto que era de la 1, lo voy a poner hacia acá. Esto era de la 1. Los potenciales estándar. Vamos con la siguiente semireacción, que es entre yodo 0, yodo menos 1, es decir, este equilibrio. Aquí está. Entonces, aquí está balanceada según yo un electrón. Ahora, este es nuestro equilibrio pues, principal. Y pues el tratamiento es trivial porque no hay dependencia de este equilibrio con el pH del medio.
Entonces, a ver, el paso 1 pues, es elucidar este pequeño esquema de reacción. El paso 2 es escribir una ecuación de Nernst para el proceso, ¿no? Potencial de equilibrio para el par es igual al potencial estándar de dicho par, yodo molecular yoduro más 0.06 entre 2 por el logaritmo 2, que es el número de electrones intercambiados, del cociente de concentración de agente oxidante, que es el yodo, entre el agente reductor, que es el yoduro al cuadrado. Nuevamente, bueno, a ver, déjame ver cómo le hacemos este. Ok, yo deseo colocar esta función en el plano eh, potencial condicional pH. Pero en ningún momento aparece la concentración del protón o la variable pH. ¿No? Esto quiere decir que, este, nuevamente voy a suponer la hipótesis que hice anteriormente, que el cociente de concentraciones de agente oxidante y reductor, es decir, este, sea igual a 1. Entonces me resultaría lo siguiente, Maritza. Pam, pam, pam. Logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, el potencial condicional del par, que realmente no hay condicionalidad con respecto al pH, pero lo condiciono para poder colocarlo en el plano, es igual al potencial estándar del par, cuyo valor es 0.6 volts, según la información que nos dieron. Es el potencial estándar del par. Entonces, pues es una recta constante, una función constante, no varía con respecto al pH, porque nuevamente pues no hay condicionalidad en el equilibrio principal con respecto al protón o al iono hidroxilo. Ok, sí, te escucho bien. No te preocupes. Vale. Entonces, hasta allí todo está bien. ¿Tienes alguna duda? Ok. Vamos a trazar, vamos a hacer un pequeño boceto de ese gráfico. Y aquí en la misma pizarra, en el plano sí, potencial condicional, pH. Potencial condicional en volt. Y aquí está el 0. Entonces, vamos a trazar primero la función para el potencial condicional yodo 5 y yodo 0. Tiene una ordenada, si te fijas, esta es una recta. Ordenada al origen 1.2. Voy a ponerla. 1.2. Pendiente negativa. Con una pendiente negativa. Entonces voy a colocar esa recta de pendiente negativa. Voy a evaluar este potencial a pH 14. Voy a evaluar esta función cuando el pH es igual a 14. Y el valor, si evaluó, es 0.164 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pH es 14, ¿no? El potencial condicional toma ese valor de 0.164.
Es decir, la recta no cruza el eje de las abscisas. Nada más toma este valor a pH 14. ¿Mm? Luego, vamos a regresarnos tantito a la 1. Un pequeño momento. Voy a quedarme un momento con el potencial, con el par yodo 5, yodo 0. Voy a quedarme un momento nada más con ese par. Nada más con ese. ¿Okay? Entonces quedamos que ese era el predominio del agente oxidante y del agente reductor. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos en química analítica 2 es que este eje luego asociamos al eje de las ordenadas, le ponemos aquí pH, ¿no? Y lo que antes era constante, lo que antes era un potencial constante, se convierte en una función. Uh-huh. Entonces, pero el predominio va a ser exactamente igual. El agente oxidante, ¿hacia dónde predominaba? Ah, por arriba de cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos, que constituyen la función, pues son un valor de potencial, nada más que un valor dado de pH. Pero la escala funciona exactamente igual. El agente oxidante siempre predomina por arriba de la función potencial condicional. Entonces aquí tendría la especiación del yodo 5 y por debajo del yodo. Agente reductor predomina por debajo de cada agente, de cada potencial, en este caso condicional. ¿Vale? Entonces esta lógica la vamos a traducir a pasar ya a nuestro diagrama. Quedamos que por encima de la función predomina el agente oxidante del par, por debajo de la función el agente reductor del par. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Vale. Vamos a insertar ahora la otra función que, bueno, es una recta constante, ¿no? De ordenada al origen, punto 6. Bueno, más bien vale punto 6 en todo el intervalo. Entonces, a ver, voy a insertar esa recta constante, ¿ja? De ordenada al origen, punto 6. Punto 6. Entonces, nuevamente, esta recta pues tiene asociada una especiación química. El agente oxidante del par, que es el yodo, predomina por encima de la función y el agente reductor, que es el yoduro, predomina por debajo de la función. Uh-huh. ¿Vale? Y este ya sería el diagrama que nos solicitan en el inciso A. Uh-huh. Este diagrama realmente no es, o sea, es correcto, pero aún no es un diagrama totalmente terminado para las zonas de predominio. Por lo siguiente, mira, voy a marcar esta intersección. Uh-huh. Y voy a dividir este diagrama en dos zonas.
De pH 0 al pH de intersección es la zona 1 y del pH de intersección a 14 es la zona 2. ¿Cómo puedo encontrar cuál es el valor de este pH de intersección? Sí. Ujú. Ok. No es tan difícil. Tienes dos gráficas, tienes dos rectas, tienes las ecuaciones de las dos rectas. Solamente intersectas esas dos rectas. Es que solamente puedes igualar las ecuaciones donde se intersectan. ¿Ok? Entonces, a ver, la recta en azul es esta, punto 12 menos punto 0,72 veces pH. Y la recta en rojo, pues es punto 6. Entonces despejamos de aquí pH. 1.2 menos punto 6 entre 0.72, perdón, es 0.072 es igual a pH de intersección. ¿Qué valor te da? Ujú. 0.098. Ajá. Es- Ahí me da ese valor de 8.33. Ok. Entonces ya podemos saber con precisión dónde queda el límite de nuestra zona, que es en 8.33. Entonces voy a vaciar esto que tenemos en dos dimensiones en este plano, lo voy a vaciar a una escala unidimensional como las que estamos acostumbrados a trabajar, pero voy a reflejar esa reactividad que vemos en el plano. Por ejemplo, en la zona 1, en todo momento, el potencial del par yodo 5 yodo, es decir, este,
es superior al potencial condicional del par yodo-yoduro. ¿No? Entonces, bueno, tenemos esta reactividad. Para la zona 2, esa reactividad se invierte. Si te das cuenta, ahora el potencial condicional mayor es para el par yodo-yoduro. La función en rojo es en todo momento mayor a la función en azul. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? El yodo se encuentra como un reductor fuerte, como un oxidante fuerte, y tenemos esta dismutación cuantitativa, no cuantitativa, más bien espontánea. Entonces aquí es dismutación espontánea. En el intervalo de pH de donde a donde, de 8.33 a 14, es decir, en la zona 2. Hasta ahí todo bien. Por lo tanto, tenemos que corregir estas la zona 2 del diagrama. Ajá, porque el yodo está reaccionando consigo mismo. No puede predominar en un diagrama porque se va a consumir en su reacción consigo mismo. ¿Qué especies iban a predominar? Pues las especies que se están generando. Es decir, yodo 5 y yodo. Entonces, para la nueva función de la zona 2, tengo que definir a ese nuevo par, yodo 5 y yoduro, que son especies que sí van a predominar. ¿Vale? Pero mientras la zona 1, aquí sí ya podemos establecer zonas de predominio. El yodo es un anfolito estable, entonces el yodo 5 predomina a valores superiores, es decir, por encima de su función, ¿no? Aquí está, yodo 5. Pero yodo molecular predomina entre la función en azul y la función en rojo. Eso es lo que vemos. Yodo molecular predomina entre la función en azul y la función en rojo. Es decir, en esta área. Aquí predomina el yodo. Es lo que nos indica este diagrama. Y por debajo predomina el yoduro. ¿Vale? Y para corregir el gráfico, tenemos que borrar esta parte. Ahí está. Entonces todo está bien hasta aquí, ¿no? Y tenemos los tres estados de oxidación: yodo 5, yodo 0 y yodo -1. ¿No? En esas tres zonas de predominio. Pero ahora vamos a tener que encontrar esta nueva función entre yodo 5 y yoduro para completar el gráfico. ¿Vale, Maritza? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues exactamente con los mismos pasos que acabamos de proponer. Vamos a elucidar el equilibrio redox entre el yodo y yoduro. Vamos a hacer el balance de materia según ion electrón. Colocar 3 moles de protón, perdón, de agua del lado de productos, 6 moles de protón del lado de reactivos y añadir 6 electrones. Vamos a definir una ecuación de Nernst. Potencial condicional es igual al potencial estándar del par yodo 5
yoduro más 0.06 entre el número de electrones intercambiados, que es 6, logaritmo de la concentración de todas las especies que están del lado del oxidante, que es el protón, elevado a la 6, por la del yodo 5, elevado a la 1. Ahorita bajo a comer. Entre la del yoduro, ¿no? Y hay que hacer uso de nuestra hipótesis de trabajo. Este cociente de concentraciones nos debe arrojar un 1 para que esta ecuación únicamente dependa del pH. Aquí nos quedaría la concentración del protón a la 6. Vamos a sustituir nuestro cambio de variable. ¿Cuál era? Pues que la concentración del protón es igual a 10 a la menos pH. Tendríamos que sustituirlo aquí. Hay que sustituir 10 a la menos pH. Sustituimos, más bien simplificamos el argumento del logaritmo. Nos resulta como 10 a la menos 6 veces el pH. Y todo lo demás. Hay que simplificar. El logaritmo de 10 es 1. Puedo bajar todo el exponente a multiplicar. Bajo todo el exponente, que es menos 6 veces el pH. Voy a hacer este cociente de 0.06 entre 6. Eso es 0.01. Y voy a realizar este producto de aquí. Me resultaría menos 0.06 veces el pH. Y esa es la recta para el potencial condicional de yodo 5, yodo menos 1. Yodo 5, yodo menos 1. Una recta nuevamente dependiente negativa. Y esa es la nueva función que va a tener validez en la zona 2, aquí. ¿Vale? ¿Tienes alguna duda, Maritza? ¿No? No, es que, bueno, aquí está el horario familiar, pero pues cada quien hace, pues tiene sus actividades. Entonces, no te preocupes. Este, todavía son, como mis papás son muy de que, todavía de que, vamos a sentarnos todos en familia y cosas así, ¿no? De esa costumbre de antes. Pero no. Ok. Esta recta tiene un problema. ¿Cuál es el valor de este potencial estándar? Ajá, no, no me interesa el potencial estándar del par yodo 5 yodo. Entonces tenemos que usar esta ecuación.
El potencial, mm, por ejemplo, vamos a definir esto. Vamos a definir dos pares redox. Oxidante 1 o reductor 1 y oxidante 2, reductor 2. Si yo deseo ahora, o sea, tengo el potencial estándar de quien de oxidante 1, reductor 1, ok. Tengo el potencial estándar de que par oxidante 2, reductor 2. Pero ¿qué pasa si me interesa el potencial estándar del, no sé, por ejemplo, del oxidante 1, pero con el reductor 2? Ajá, es decir, de este a este. O viceversa, del oxidante 2, reductor 1. ¿Ah? Entonces, eso se consigue con la siguiente ecuación. Esto es igual a N1, donde N1 es el número de electrones intercambiados entre el primer par, N1, por el potencial estándar de ese par, oxidante 1, reductor 1, más N2, que es el número de electrones que se intercambian en el segundo par, por el potencial estándar de ese par, oxidante 2, reductor 2, entre N1 más N2. Déjame acomodar rápidamente las notas que están haciéndose un desastre. Hacia allá. Entonces, a ver, para nuestros sistemas, me interesa el potencial estándar entre el yodo 5 y yoduro. No importa a quién elija como N1 o N2, simplemente definir alguno, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a tomar N1 como el número de electrones que se intercambian en el proceso entre el yodo 5 yodo, ¿no? Que si echamos un ojo a nuestra semireacción, ese N1 es de 10, más el potencial estándar del par yodo 0, yoduro. Y si echamos un ojo, el número de electrones que se intercambian es de 2 en esa semireacción, entre 10 más 2. ¿Y qué nos da? Uno punto uno, sí, okay, 1.1. Entonces, con este valor de potencial ya tengo completa mi recta. Este valor de potencial, pues ya sé cuál es 1.1. Entonces ya tengo esa función. Ay, se hizo un relajo. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Esta es la nueva recta para la zona 2 del diagrama. Es esta. Entonces, ¿cómo... eh, a ver, ¿qué pasa si evalúo esta función al pH de intersección, que es 8.33? ¿Qué valor de potencial te arroja? 0.60, perfecto. Y pues tiene toda la razón de ser, porque el potencial
es tan condicional a pH 8.33, pues es 0.6. Entonces, esta función sí se está interceptando aquí. A ver qué pasa si la evalúas a pH 14. 0.26. Entonces, esa función baja con pendiente negativa hasta 0.26. Es decir, esta es la coordenada 14, 0.26. No cruza el eje de las abscisas. La especiación química, el agente oxidante es yodo 5, agente reductor es yoduro. Y ya tenemos este diagrama. El yodo 5 predomina por encima de toda la función trayectoria. El yodo 0 solamente tiene esta región de predominio, este triángulo. Y el yodo -1 predomina por debajo de toda la función. De hecho, siempre que veamos un diagrama de Purvé y tengamos este comportamiento, que de repente vemos a un estado de oxidación comprendido en un área y después ya no lo vemos, quiere decir que esa especie pues solamente es estable en esa región. Fuera de esa región dismuta cuantitativamente. Entonces, este ya es el diagrama totalmente correcto. ¿Vale? Para tu tarea, yo sugiero que le pongas los dos diagramas a la profesora, ¿no? Si le pones el final, que es el correcto, a lo mejor y te cuestiona este de dónde vino, ¿no? Y a lo mejor si le pones este nada más, pues puede quejarse de que no estén establecidas bien las zonas de problema. Entonces, yo digo que le pongas todo, los dos, y pues el procedimiento completo. ¿Vale? Ok. Entonces, el inciso A, B ya lo tenemos las reacciones exactas balanceadas de dismutación del yodo en medio ácido. Pues el inciso B nos pide la reacción de dismutación que ya planteamos. ¿Cuál era? Era esta de acá. Aquí de hecho la encerré. Dismutación del yodo. Ujú. Este está en medio ácido. ¿Cómo le hago para pasarla a medio alcalino? Ujú, sí. Ajá, solamente con el equilibrio de autodisociación del agua. Si sumamos estos dos equilibrios, se cancela hidroxilo, 12 moles de hidroxilo en reactivos, perdón, no era ese, de protón, 12 moles de protón en reactivos con 12 moles de protón en productos. ¿Sí? Y ya me quedaría en función del hidroxilo. También tengo que restar 6 moles de moléculas de agua en reactivos con 6 moles de moléculas de agua en productos. Entonces este coeficiente estequiométrico cambiaría a 6. Se resta pues nada más 6 menos 12, me quedan 6. Y sumo. Me quedaría que 6 moles de yodo dismutan en medio alcalino, ¿no? Con estos 12 moles de hidroxilo, para generar 6 moles de agua, 2 moles de yodo 5 más 10 moles de yodo -1. Bueno, eso en una sola reacción de dismutación. Y ya, ahí está en medio ácido y en medio alcalino. Inciso A, B completos, va el inciso C, que es donde venía tu duda. Calcular el valor de la constante de equilibrio de dismutación, cosa que ya hicimos, pero lo hicimos como en condiciones de química analítica 1, a pH 0 y a pH 14. Uh-huh. De hecho, el de a pH 0 ya la tenemos, es esta. ¿Ah? Todos los potenciales que vimos en analítica 1 son a pH 0. Entonces la constante de dismutación a pH 0 ya la tenemos, es 10 a la -100.
Ujú. Vamos a calcularlo a pH, ¿qué nos dice? A pH 14. Ujú. Entonces vamos a usar exactamente la misma función, pero ahora en medio condicional. A ver, quedamos que la diferencia era esta, ¿no? Potencial del par yodo cero yoduro menos el potencial del yodo 5 yodo. Ahí. Por n sigue exactamente siendo el mismo 10 entre 0.06. A ver, se me olvida, se me está pasando algo. Ah, es que, bueno, te voy a comentar algo. Mm, y es como que un problema de convención. A ver. Ujú. A ver cómo nos quedaría aquí. Ajá, ese sería el número de electrones. No, aquí no aplica, me parece. A ver, déjame ver. Déjame ver, a ver. Yodo. No, aquí no aplica. No, 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 estamos bien. Entonces, nada más que si ya voy a calcular una constante condicional. Ujú. Constante condicional es igual a 10. N pues sigue siendo el mismo porque la reacción de dismutación es exactamente la misma. 10.06. Nada más que el potencial del par yoduro es un potencial estándar. Ajá. Ay, ¿dónde está? Aquí está, mira. Yoduro, aquí está, es un potencial estándar, es un potencial constante. A pH 14 sigue tomando el valor de su potencial estándar, que es 0.6 volt. Entonces, este es constante, 0.6 volt. Yoduro. Ajá, este es 0.6. Pero este otro potencial es una función, es un potencial condicional, que es la función en azul. Y de hecho ya calculamos su valor a pH 14. Ajá, yo evalué esta función en azul a pH 14 y me arrojó un potencial estándar, un potencial condicional de punto 164. Entonces este tiene un valor de 0.164 cuando el pH vale 14. ¿Mm? Pero eso ya es otra historia. Sí, ahorita solamente nos interesa el proceso de dismutación, calcular esa constante de equilibrio, pero a pH igual a 14. Exactamente lo que hicimos inicialmente a pH 0, pero ahora a pH 14. Entonces, este potencial es constante, igual a 0.6, pero esta es una función. Hay que evaluar esa función a pH 14, al cual nos solicitan esa constante de equilibrio de dismutación. ¿Vale? ¿Qué valor te arroja?
10 a la 72.66. Vale. Sí, ok. Entonces, pues listo, ya tenemos el inciso C, constante para el equilibrio de dismutación a pH 14 y a pH 0, que es la primera constante que determinamos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que esa constante de dismutación pues ya es mucho mayor que 1, por lo tanto ahora la dismutación sí está favorecida hacia productos. Ajá. Y es lo que observamos en este primer diagrama, por eso de hecho hicimos la corrección. Ujú. Entonces, nada más corroboramos con una constante de equilibrio lo que nos predijo el diagrama. ¿Tienes alguna duda? Ajá. Sí, claro. Sí, sí. Gracias. Ok. Sí, claro. Adelante. Cualquier duda, pues ahí estoy al pendiente. ¿Vale? Antes creo que era blanco, ¿no? Era así, creo. Ajá. No, bueno, es la misma que está usando siempre. Nada más le cambié el fondo. Y pues ya más o menos me acomodé con los colorcitos y eso. Es que sí me han dicho que sí ayuda como que con los colores y las gráficas. Entonces, y pues sí se ve lindo con el fondo negro. Resalta un poquito más. Ah, sí. Ajá, no inventes. Sí, sí, he visto sus diapositivas que lo hace como a cuaderno y los escanea, ¿no? No inventes. Pues está muy sencillo esto, o sea, una tablet de esas con la que escribo, digo, no sé qué tan cara o barata sea para los demás, pero te la consigues y ya, esta aplicación es gratuita y así como esta hay muchas más. Incluso en PowerPoint puedes hacerlo, este, escribir en las diapositivas de PowerPoint. Entonces, pues yo prefiero hacer esto que estar haciendo diapositivas y poniendo las ecuaciones. Y luego es medio aburrido como que nada más estar viendo cómo cambian de diapositiva. Y pues aquí más o menos pues ves cómo despejas, como las ecuaciones. No sé, creo que es un poquito más didáctico. Ujú.
También, ¿no? Sí, yo creo que sí tiene que ver. Y no sé, ¿se han dado de baja algunos de la materia? Ajá. Ujú, ujú. Chales. Su examen final están muy fáciles sus finales. Ujú.